¿De qué? Carlos Montauto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todas, buenos ¿De días a qué te todos. ríes, señor? ¿De De qué las te ríes? torrijas esas que me han dicho que has preparado. Sí, torrijas, ese es lo que tengo yo preparado. Torrija la que llevo Sí, yo sí. sin preparar. Sí, la torrija que llevas siempre en la cabeza, ¿no? Sí. Bueno, en tu caso como un gallego, más que torrijas, empanada. Empanada mental, sí, una buena Eso empanada es, llevo. eso es, eso es. Sí, porque, chico, digo yo que habrá que hablar de la Semana Santa, ¿no? Tú lo has querido, ¿eh? Que sepa nuestra audiencia que esto de hablar de Semana Santa, que no sé por qué una semana es santa, bueno, no sé por qué hay santos para empezar, pero encima semanas ya. Es una Esa, buena pregunta esa, ¿eh? Es una esa- buena pregunta. ¿Por qué hay Semana Santa? eso es, porque hay una semana que es santa. Pues eso, Exactamente. Semana Santa y el contraataque cultural de las derechas. Toma ya castaña Anda piloma, que ¿eh? no la quieres liar, tu parda, Y, y y vamos a eso que ver. no me has puesto, seguro que no me has puesto la saeta No, que te he pedido yo para comenzar el programa. no hay saeta que no. No. No hay saeta que valga, ¿no? Si quiere hacer usted, ¡Ay, lo hace, ay! lo hace usted sola. Espérate que me marco aquí unos pasos en directo de la Semana Santa sevillana, porque de eso, en parte, vamos a arrancar hablando Es la para sevillana, pero conectarlo. es andaluza en general, sobre todo. Ya, pero sevillana en particular en mi caso, Bueno, porque vamos a arrancar hablando de eso. Y claro, la audiencia debe estar con un despiste diciendo, ¿y estos locos de qué nos van a hablar hoy? Pero la cosa tiene enjundia, ya verás ya, porque al final acabaremos recordando que España fue la primera globalización del mundo. Agárrate, Catalina, a que no lo sabías tú, ¿ves? no, Pues es que en pero, estos días, pero me la trae al pairo, ¿sabes? no te la trae no, pues no te la debería traer, porque ¿qué te dirías? ¿Qué dirías tú si te dijera que ahora mismo hay una hispanofobia galopante por el mundo entero? Todos contra España. Yo no soy español, tampoco también me la trae el pairo. También te la trae el pairo. Tú vives aquí, tienes un DNI español y un pasaporte español. Cuando sales fuera, eres español para el resto del mundo. Al resto del Te mundo. guste o no te guste, te identifiques o no te identifiques. Eh, Bueno, de esas Vale, percepciones vamos a hablar, vamos a ver. ¿vale? Ahora ya hablando ya en serio, vamos a dejar de jugar al despiste. A ver, os cuento. El miércoles me parece que fue de la semana pasada, Manolo Tocha en el espacio de entrevistas del Jure Directe hizo una entrevista con un activista afrodescendiente llamado Abuy Enfubea, que ha estado aquí en múltiples ocasiones. Yo recuerdo la primera vez que le entrevisté para Radio Clara, creo que fue en 2012 o 2013, hace muchísimo tiempo, como 10 años. O sea, que ha estado varias veces en la emisora y estuvo hablando de una película que se iba a estrenar o se estaba estrenando, que era la película Los Mm. Negros. Y bueno, pues contó cómo el mundo de los negros estaba invisibilizado todavía hoy en España en cuanto a su presencia histórica en la península ibérica y que la película era muy interesante. Total, que había un pase especial que se iba a hacer con debate incluido, convocado por algunas organizaciones afrodescendientes en Valencia, sobre esa película llamada, como digo, Los Negros. Yo tuve la oportunidad de estar en la película, estar en la película, de ver la película, de estar en el pase de la película, y lo que surgió de allí, pues me llamó a muchas reflexiones, porque en realidad esa película, mucho más que reivindicar el papel de la historia invisibilizado de los negros en España, lo que cuenta en la historia es una historia, verdaderamente una historia de Semana Santa sevillana. Por eso el enganche, has visto tú que todo tiene su Vale. aquel. Aquí no damos puntadas sin hilo. Hablando de la famosísima Hermandad de los Negritos, que comenzó en su día como la primera hermandad de devotos cristianos que, comenzó como consecuencia de la fundación por parte del arzobispo, el señor de Mena, Gonzalo de Mena, me parece que era, de la ciudad de Sevilla a finales del siglo XV, ya me lío, del siglo XIV, perdón, y que, es decir, siglo XV sería, sí,
1400 y algo, 1460 o por ahí, es decir, antes de incluso el descubrimiento de Colón o en torno a la época del descubrimiento de América por Colón, y que, más allá de detalles historicistas aparte, lo que importa es que comenzó como una especie de solución para la exclusión social, en definitiva, para la cantidad de negros que, tanto en condición de esclavos como en condición de libertos, es decir, aquellos que habían obtenido la libertad, poblaban Sevilla en un porcentaje que nos anunciaba este activista que entrevistaba a Manolo Tocha, por aquella época en torno a un 40% de la población de Sevilla. Un 40% es una barbaridad. Y que poblaban en los alrededores de Sevilla, pues en unas condiciones verdaderamente miserables, porque no se les permitía entrar en lo que era propiamente la ciudad, salvo cuando tenían que trabajar, particularmente los libertos. Se hacinaban en las calles y eran desechados cuando por razón de enfermedad o por razón de vejez ya no eran útiles al amo, en una época en la que Sevilla además era la gran metrópoli de Europa, desde luego la gran metrópoli de España y una de las principales metrópolis de toda Europa, como digo, pues finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI. A ver, hasta ahí la cuestión no pasaría de ser una historia muy específica, historicista, en donde pues, se nos contaría un poco en la película el transcurso de la evolución histórica, digo, de esa hermandad de los negritos, que puede ser interesante desde el punto de vista de los seguidores de la Semana Santa sevillana. Puede ser interesante desde el punto de vista, si se quiere, de la presencia negra en España tan invisibilizada, pero a partir de ahí empezamos a arrancar cosas, ¿no? Yo empecé a cavilar, empecé a hacer algunas investigaciones, empecé a hacer algunas conexiones y, bueno, una de las principales reacciones que sobre todo la población afrodescendiente en Valencia, que convocaba ese evento el pasado viernes en un cine de la ciudad, y a la que, por cierto, la población blanca que asistió era toda o prácticamente toda, como consecuencia, eran todos o casi todos oyentes de Radio Clara, como consecuencia de esa entrevista que había realizado Manolo Tocha. La primera y llamativa conclusión es que los afrodescendientes, al ver este documental, pues se quedaron muy moscas, porque decía, bueno, yo es que esto no me esperaba que esto iba a ser así, según el tráiler. El tráiler parecía anunciar que iba a ser una especie como de reivindicación del papel histórico de la negritud en España, que se sabe que tanto en Sevilla como principal mercado de esclavos de Europa, junto con Lisboa, y Cádiz, ¿no?, que eran los dos puntos de entrada principal del mercado de esclavos, pues en lugar de esto lo que me han contado es una historia en la cual pues lo que empezó siendo prácticamente una solución a través de la caridad cristiana, pues ir poco a poco resolviendo el problema de la exclusión social a través de una supuesta integración, que en realidad es mucho más una asimilación que una integración a los patrones aceptables para la sociedad blanca, cristiana, católica, española de la época y de ahí hasta la actualidad. Pues aquello que empezó siendo una cofradía de propiedad exclusiva de los negros acabó convertida en una cofradía que actualmente pues, es una cofradía de barrio, en donde prácticamente todos son blancos. Los negros fueron desposeídos incluso de sus derechos a vivir de alquiler en las habitaciones que se crearon en aquel hospicio inicial, que se fue más o menos manteniendo a lo largo del tiempo, y todo ello porque existía un privilegio histórico en la Semana Santa sevillana, por la cual la cofradía más antigua es la que tiene el derecho primero a desfilar en las procesiones de Semana Santa. La primera que sale, eso es un derecho que se concede a la cofradía más antigua. Y la cofradía más antigua era la de los negros. Entonces, esa cofradía tan antigua, que primero se llamaba de los negros directamente y que fue recibida con una enorme hostilidad por la población sevillana y en particular por la población, es decir, por el resto de cofradías que generalmente estaban financiados por la gente noble y por la gente acaudalada de la ciudad, con el paso de los siglos empezó a convertirse en objeto de deseo precisamente por ese privilegio, hasta el punto de que
es desahuciada, por así decirlo, de sus altos cargos en cuanto a participación negra. Cada vez hay menos. También es verdad que cada vez hay menos negros en teoría en España o en Sevilla, por lo menos identificables, y se convierte en un elemento casi que folclórico hasta el punto de pasar a llamarse la Hermandad de los Negritos en lugar de la Hermandad de los Negros, como había sido toda la vida, y acabar siendo ocupada en todos sus cargos directivos por la población blanca. Bueno, hasta ahí tendríamos un pequeño breve resumen para que la gente sepa de dónde vamos a arrancar en el programa de hoy. Porque este documental termina con una frase que es muy interesante y es en un tono de una tibia denuncia de cuál había sido la evolución primero de hostilidad contra la población negra, pese a que se había utilizado y siempre había estado protegida por la caridad de la Iglesia, hasta el final, en donde se termina el documental con una frase en la que dice: y así se pasó de la primera cofradía o hermandad religiosa de Sevilla, propiedad de los negros, a una en la que hoy día marchan y hacen procesión y van en procesión de la mano negros y blancos, como si fuera una fórmula muy integracionista, muy tal. De ahí, de ese final tan sospechoso, tan tibio, podemos empezar a buscar huellas de por qué hay una condescendencia tan grande, por qué lo que se nos cuenta y por qué se le da tanto reclamo, tanto protagonismo a algunos de los personajes que fueron fundamentales en la evolución de toda esta cofradía, en ese documental, a los personajes blancos que tienen un poco la figura del Salvador blanco, que tan repudiada es en la actualidad por los movimientos sociales de cooperación en materia de inmigración. Y además llama mucho la atención que toda la historia de reivindicación de ese oscuro pasado español esclavista quede un poco ensalzado y vehiculado a través de un fenómeno como es el del fanatismo religioso. Es decir, a diferencia de lo que ocurrió con América Latina, las posesiones coloniales españolas en América Latina, en donde los esclavos que huían del amo blanco, también no solo del español, también del portugués, generaban auténticas comunidades independientes en la selva o en la montaña, llamados quilombos o palenques, según la zona donde se produjeran. Aquí el asociacionismo que se permite a los negros, tanto esclavos como libertos, además de ser una solución de exclusión social, es precisamente a través del bautismo y a través de la organización dentro de una estructura absolutamente jerarquizada como es la de la Iglesia Católica. Y hombre, ¿qué quieres que te diga? Hoy día la Semana Santa se ha convertido en primer lugar en una estrategia de marketing de las administraciones de todo tipo para conseguir ofrecerse o competir en el mercado turístico como una oferta de primer nivel. Ya no solamente la Semana Santa de Sevilla, es que uno abre los periódicos o ve los telediarios todos estos días previos al jueves y al Viernes Santo y ves cómo se han multiplicado las procesiones de interés turístico internacional en prácticamente todas las latitudes y regiones españolas. Pero, una vez más, volvemos a utilizar el elemento religioso como elemento cohesionador y, por tanto, el fanatismo religioso, porque realmente hay que azuzar el fanatismo mariano, es decir, de adoración a la Virgen y al Cristo, para justificar el tipo de actividades que se realizan de exhibición de la fe católica en este tipo de eventos llamados Semana Santa en general. Pero dándole vueltas al asunto, uno empieza a pensar, bueno, pero este documental, ¿por qué sale ahora? Justamente se estrena antes de Semana Santa, nos habla de la Semana Santa, nos habla de la Semana Santa de Sevilla, nos presenta desde el punto de vista de marketing toda esta historia de la Hermandad de los Negritos como una historia de resistencia, como una historia de evolución, como una historia de integración. ¿Esto qué tiene detrás? Porque ahora hablaremos más despacio de eso.
justamente coincidiendo también con una efeméride señalada, la del 12 de octubre del año 2021, se estrenó un documental, también un documental llamado España, la primera globalización, por eso es un chiste antes con la globalización, España, la primera globalización, que se convirtió en el documental más visto en toda España en cines comerciales durante el año 2021, con más de 44.000 asistentes, pese a que no fue nominado a los Goyas y que probablemente mucha de nuestra audiencia no haya nunca escuchado hablar de ese documental. Y cuando uno empieza a tirar de quién hay detrás de estos documentales, es cuando empiezan a cuadrar las cosas. Y por eso voy a tratar de relacionar lo que, sobre todo a partir de que el presidente de México, López Obrador, hace una declaración internacional en el que envía dos cartas, una al rey Felipe VI de España y otra al Papa Francisco, para solicitarles que se haga una lista conjunta de agravios y que el Reino de España, así como el Vaticano, pidan perdón por los agravios sucedidos durante los 500 años de colonización religiosa, cultural y militar de América Latina. Todo esto está conectado, como enseguida me gustaría explicarle a nuestros oyentes qué sucede. En concreto, uno se pone a ver, arrancamos de este documental de los negros y se pone a ver quién está detrás, y resulta que este documental se exhibe a través de una distribuidora que se llama eDreams Factory, European Dreams Factory, y esta documental European Dreams Factory, cuando uno ve su catálogo, todos son películas de tipo religioso, todo. Desde documentales sobre la figura de Karol Wojtyla a otros documentales, también películas de ficción relacionados con, o sea, es como acudir a una de estas librerías religiosas en las que te encuentras 37 versiones distintas de la Biblia, ensayos teológicos sobre tal. Es decir, que la sospecha que existía y que flotaba en el ambiente después de ver la película esta el otro día en un cine de Valencia, de, bueno, y aquí los negros que tienen que ver, están aquí, pero en realidad la historia que me están contando no es una historia de negros, es una historia de la Iglesia, y es una historia eclesiástica. Empieza a cobrar importancia esa sospecha cuando te das cuenta de que en realidad lo que están haciendo es utilizar el reclamo de la negritud, que ahora está muy en boga, que está muy en moda, que hay una especie de revisionismo de la historia, etcétera, etcétera, y ves que, pues, efectivamente, quien está promoviendo la distribución de esta película de los negros, luego pasaré a la otra, es una distribuidora especializada en publicaciones y contenidos audiovisuales estrictamente religiosos. Es más, sigues investigando porque al final, si tú cuando quieres averiguar algo, cuando quieres averiguar quién es el asesino, lo mejor es perseguir las huellas del dinero, ¿no? Cuando tú persigues el rastro del dinero, acabas averiguando quién es el asesino. Y entonces empiezas a buscar cómo es posible que una película que ha contado con un presupuesto oficial de 350.000 euros, lo cual es un presupuesto altísimo para una película documental española, para un tema aparentemente tan singular como sería una hermandad en concreto de la Semana Santa de Sevilla, por muy de negros que sea, pues te encuentras con que detrás está pues toda una serie de empresas sevillanas. Sí, han hecho un crowdfunding, todo es muy moderno, etcétera, etcétera, pero a la hora de la verdad quien ha puesto pastas ha sido principalmente Canal Sur, ahora, Sí. y está un empresario e inversor que se conoce en Andalucía actualmente como uno de los grandes emprendedores jóvenes de éxito, muy relacionado con la presencia del Opus en las universidades andaluzas, inclusive la Universidad Pública Pablo Olavide, como es Adrián Ortiz. Entonces todo empieza a cuadrar más. Amigo, que no será que
utilizando un contexto, una superficie, un marketing más o menos actual, que si negros, que si crowdfunding, que si esclavitud. Lo que yo estoy haciendo es obtener inversiones para cultura, un territorio en el que, y menos en Andalucía, no hay ni un duro público. Estoy invirtiendo en productos que reescriban la historia, la dulcifiquen, y lo que me cuenten es que, en definitiva, bueno, tan malos no éramos los españoles, que fíjate que protegimos a los pobres negritos, les dimos un hospicio y una orfandad, que incluso se encargan mucho de repetirlo todo el tiempo. Ya a raíz del arzobispo de Mena se convirtió en costumbre que el hermano mayor de la cofradía siempre fuera el nuevo arzobispo de Sevilla, conforme fueron pasando los siglos y fueron siendo sustituidos por muerte o por destitución, lo que fuera. Es decir, hay una iniciativa, empieza a olerse que detrás de todo esto, con una vestimenta muy moderna y muy liberal y muy, digamos, de denominadores comunes, con cierta progresía y cierta izquierda, en realidad lo que hay es una financiación y una intención de blanqueamiento de la historia. Bueno, esto, si por sí solo fuera así, pues dirías, hombre, pero puede ser una historia puntual, ¿vale? Está el factor religioso, nos muestran cómo es gracias a la religión católica que se empieza a producir una progresiva a lo largo de los siglos aceptación del hecho diferencial de ser negro y de venir de la esclavitud, o de ser liberto pero pobre. En España no se cuestiona la esclavitud en sí misma, lo que se cuestiona no se cuestiona nada realmente. Lo único que se hace es contarte los avatares a lo largo de la historia de todo ese camino, ¿no? Aunque te lo he visto, como digo, con denominadores comunes, con lo que podríamos llamar una cierta izquierda moderada o civilizada. Claro, si esto fuera un asunto, un episodio individual, aislado, pues al margen de las consideraciones que algunas compañeras, estoy pensando en una concreta de la radio, pues podría plantear respecto del por qué es la religión católica el motor del control e integración social de la población española, negra o blanca, a lo largo de los siglos, que llega hasta hoy, que es una muy importante reflexión, y cómo la corona ha utilizado, la corona española, en sus múltiples siglos. Estoy hablando, que fíjate que esto arranca de una historia que arranca, de hecho, desde el siglo XIV, siglo XV. Bueno, pues desde entonces, cómo la corona ha utilizado para sus propios intereses de cohesión nacional a la Iglesia Católica a través de una estructura incluso mucho más jerarquizada que la de las propias relaciones de la corona española con los nobles y con los territorios en España, mucho más jerarquizada, pues además de esa derivada de reflexión sobre qué es la Semana Santa hoy y cómo y qué papel tan importante de instrumento al servicio de la corona ha tenido la Iglesia Católica en España, nos encontramos con que esto no es un episodio aislado, esto de esta película, y ya pasamos de la anécdota y nos vamos a lo importante, no es un episodio aislado. Antes he contado las famosas cartas de AMLO, ¿no? Bueno, pues de lo que fue, de lo que lo que López Obrador hizo. Pues yo estoy buscando la fecha, pero a ver si la encuentro, cuando mandó las cartas, pero me parece que esto debió ser pues del año, no hace tanto, del 2021 me parece que fue, o 2020, o el 2020. Yo creo que alguna parte de nuestra audiencia recordará que hubo una salida en tromba del gobierno de Pedro Sánchez, Sí, de la entonces su portavoz de gobierno, Isabel Celaá, que era sí, entonces sí, la sí. portavoz de gobierno, diciendo, bueno, negándolo Sabía, todo, sabía diciendo que el pasar. revisionismo estaba fuera de lugar, que no se podía interpretar la historia con los valores de hoy día, que era una ofensa intolerable al pueblo español, y bueno, que cómo podía ser, bueno, porque había que leer a Fray Bartolomé de las Casas para bueno, pues ver que no era más que esto, ¿no? Para quitar la ignorancia que supone el legado
enorme y la transformación enorme que el proceso civilizatorio español llevado a cabo a lo largo de los siglos con su presencia en América Latina era muy superior y que no podía reducirse a, bueno, pues ya sabemos, ¿no?, los daños colaterales que supone una conquista militar, ¿no? En definitiva, lo que fue una conquista militar. Bueno, a partir de ahí se acusó a López Obrador de cometer toda clase bueno, pues de estar haciendo demagogia pura con fines estrictamente electorales propios y de manipular la historia, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, es muy reconocido que ya en 2017, antes incluso que lo de AMLO, el presidente de Radio Televisión Española de entonces, José Antonio Sánchez Domínguez, en una conferencia magistral en la Casa de América en Madrid, denominada La obra de España en América, pues se enorgullecía de la labor evangelizadora. Y ves, volvemos, Manuel, otra vez al punto de la Semana Santa, al punto del papel de la Iglesia Católica en relación a los intereses de la corona de España, tanto dentro como fuera de la península ibérica. Pues como digo, que se enorgullecía de la labor evangelizadora y civilizadora de España en América, ¿no? Se negó el exterminio por parte de Sánchez Domínguez de la población local a mano de los colonizadores, se negaron los episodios principales de todo aquel periodo que formarían esa especie de historia de leyenda negra que ha acompañado el pasado histórico español del Imperio Español desde los tiempos de la Inquisición. Y, bueno, pues de hecho, por ejemplo, como reacción a aquello, que es anterior a López Obrador, como reacción a aquellas declaraciones que generan tanta polémica del director de Televisión Española, recordemos que el canal internacional de Televisión Española es un canal muy seguido en América Latina, en toda América Latina, se ve mucho en América Latina, por lo tanto sí tiene una trascendencia lo que se diga desde Televisión Española. Pues fue contestado, por ejemplo, por el gobierno de Bolivia, que entonces todavía estaba Evo Morales en el poder, estoy hablando de 2017, bueno, entre otras cosas, enviándole una copia del reconocidísimo libro Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, al gobierno español para que se pusieran un poquito las pilas respecto de ese pasado tan teóricamente inmaculado y del que tanto nos enorgullecemos aquí, como para celebrar el Día de la Patria, haciéndolo equivaler con el llamado Día de la Hispanidad de 12 de octubre, que viene siendo cuestionado por organizaciones no solamente anticolonialistas, sino también por ONGs españolas desde hace ya, prácticamente desde que comenzó el siglo, ¿no? Y todos discutiendo acerca de qué significan los tropecientos mil documentos, 80 millones de páginas de documentos, sobre todo el proceso del paso de España por América Latina en el Archivo General de Indias de Sevilla, ¿no? Bueno, antes he contado que el año pasado se estrenó el 15 de octubre, otra vez coincidiendo con una efemérides muy destacada, la película España, la primera globalización. En España, la primera globalización es un documental que reúne la aportación de 37 historiadores de primer nivel, historiadores, políticos, personalidades destacadas, no solo españolas, también extranjeras. Se viene a contar cómo, muy por encima, y yo he estado dudando muy mucho si lo veía o no lo veía. Finalmente me he decidido a verlo. Está dirigido por José Luis López Linares. Es un director que ha obtenido 3 Goyas, o sea, no por esta película, pero sí por otras anteriores. Y es un esfuerzo claramente de Estado, del Estado español, al máximo nivel de la academia, de contar un poquito de darle la vuelta, digamos, a la leyenda negra española, sobre el argumento de arranque central de que, bueno, que España a finales del siglo XV, China ya estaba a finales del siglo XV, no, en el siglo XVI ya estaba en Filipinas, ya había establecido el negocio, la ruta de la plata entre América Latina y España,
y al estar en Filipinas resulta que China cambió su sistema de recaudación de tributos porque su economía ya cada vez era más amplia y bajo la dinastía Ming, el secretario del emperador ordenó que las transacciones económicas, el pago de los impuestos ya no podía hacerse en especie como hasta ese momento, sino que se tenía que hacer con plata, con monedas de plata. Pero China no tenía plata y en cambio España era una primera potencia a nivel mundial que estaba en Filipinas y que sí tenía plata porque la traía de América Latina. De manera que se produce, España se convierte un poco como, o sea, España a través de los doblones de plata, los reales de plata, dolariza el mundo, por utilizar un término comprensible para ahora, donde todas las transacciones internacionales se hacen en dólares, y se convierte en primera potencia mundial, conectando el comercio de 3 continentes, que sería por un lado Asia, por otro lado Europa y por otro lado América Latina. A lo largo de todo el documental se cuenta y se niegan con evidencias históricas probables la mayor parte de los episodios de, pues eso, de lo que ha conformado la llamada leyenda negra del Imperio Español, de la leyenda negra española. Yo hay una parte que, de hecho, es un documental que recomiendo ver, pero por la siguiente razón, hay que leerlo muy bien entre líneas, eso sí, pero se explica, y es una tesis que yo comparto, que realmente lo de la leyenda negra española fue una enorme campaña de marketing surgida de los príncipes alemanes banqueros y de los holandeses en guerra permanente contra el gobierno de Carlos V, el imperio de Carlos V, pero sobre todo hilvanada de nuevo a través de la religión, es decir, esto era una lucha de protestantes con la llegada de Calvino y con la llegada de Lutero contra la hegemonía católica que simbolizaba por entonces muy por encima de Francia el imperio español y por tanto hay una operación de marketing permanente para aumentar las leyendas de la época respecto de un ejército como era el del Imperio Español, que contaba con el mayor número de mercenarios de todos los ejércitos que pudieran combatir en Europa, lo cual efectivamente daría lugar a muchos abusos, como ocurre siempre con ejércitos de mercenarios, también a día de hoy en todas las guerras, pero exagerando mucho la nota, creando esa imagen de la furia española, de la rabia y el odio con el que se comportaban las poblaciones, los ejércitos invasores españoles en Europa, arrasándolo todo, violando mujeres, etcétera, etcétera, que es la imagen que ha quedado en el mundo anglosajón y que se ha ido perpetuando a lo largo de los siglos. Y esta historia, esta tesis que aborda este documental acerca de desmontar como una gigantesca operación de marketing que luego le ha servido muy bien al imperio británico y por tanto anglo para retomar ese testigo histórico iniciado por los príncipes alemanes y por la monarquía en Holanda, la monarquía Orange, la dinastía Orange, opuesta evidentemente a la dinastía de los Austrias, ¿no? Bueno, pues todas estas cuestiones de historia que parecen aparentemente tan lejanas llegan a nuestros tiempos cuando se desmorona el imperio español y pierde sus últimas colonias a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y es sustituido a lo largo del siglo XIX por el imperio británico. Es decir, ha interesado a otros imperios rivales el mantenimiento de aquella leyenda negra inicial, que era una cuestión estrictamente religiosa entre protestantes y católicos. Yo puedo comprar esta tesis. Lo que ya me cuesta más trabajo comprar es las tesis que se cuentan en este documental España en la primera globalización. Repito, el documental más visto en taquilla en España durante el año 2021, pese a lo cual no fue nominado a los Goya. Ahí hay, bueno, sus más y sus menos acerca de cuáles fueron las razones para que ni siquiera se le nominara. Este documental tan importante viene a contar también, como por ejemplo, la leyenda negra de la Inquisición sería falsa en la medida que si bien hubo reos ajusticiados en la hoguera, el número sería mucho menor y los ajusticiamientos en la hoguera habrían terminado mucho antes de lo que en cambio sucedieron
en Francia, en Inglaterra, en Alemania, que estuvieron quemando brujas y quemando gente hasta bien entrado el siglo XIX. Lo mismo ocurrió en las colonias inglesas o anglosajonas en Estados Unidos durante el siglo XIX, las famosas brujas de Salem, etcétera, etcétera. Pero que en cambio de eso nunca se habla, solamente de España, 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 qué malos, España, qué malos, España, qué malos. Claro, toda esta y tú más que cuenta este documental podría aceptarlo en cuanto a que hay una lucha entre imperios. Pero, y aquí viene el problema, cuando ya pasan a explicar una lucha entre imperios europeos, entre los imperialismos europeos que han dominado la escena mundial y construido lo que sería el orden mundial internacional prácticamente hasta estas fechas, hasta estos tiempos, ¿no? Pero resulta mucho más difícil de tragar y de encajar cuando ya empiezan a hablar de bueno, poco menos que se dignifica a Hernán Cortés como un visionario, como alguien que en ningún caso se habla de las leyes sobre los indios, las leyes de Indias, como un catálogo de normas que precisamente lo que hacían era dispensar protección de la corona española a los indígenas, a los nativos, a los pueblos originarios, contrariamente a lo que se ha contado de que hubo matanzas, que la conquista de México no se produjo por el ejército español, sino que hubiera sido imposible que el ejército español hubiera tumbado a un imperio como el azteca si no hubiera sido porque en realidad fueron sacados de la posición predominante en el territorio por otras tribus que hasta la fecha habían sido sometidas por los aztecas, y que es los propios pueblos originarios mexicanos quienes tumban a los aztecas, no los españoles. Todo esto, como veis, va encaminado en una dirección, y esta es la dirección que interesa un poco contar. No va encaminado hacia explicar que, quiero decir, a tratar de encontrar un punto de equilibrio entre las reclamaciones de los pueblos colonizados, incluso la colonización actualmente ya se niega, se habla de que nunca ha habido colonización española, y este es un discurso, ¿verdad?, que ya nos empieza a sonar muy cerca de la extrema derecha española, ¿no? ¿Cómo se come esto de lo identitario español? ¿Qué constituye la identidad de España? ¿Y cómo se percibe fuera? ¿Existe una hispanofobia real en América Latina que ha crecido hasta el punto de que dignatarios supuestamente de izquierdas, sea por razones electoralistas o no, en el caso de López Obrador o de Evo Morales o de otros países latinoamericanos, han asumido ya como discurso institucional que hay que exigirle cuentas al Estado español como continuador del imperio español, que sigue teniendo además presencia en aquellos territorios e influencia política y económica, o realmente qué es lo que pasa aquí? Y claro, este documental que os he contado, España, la primera globalización, está basado en realidad, o arranca, de la figura de una escritora llamada María Elvira Roca Barea, profesora por la Universidad de Málaga, que actualmente es una filóloga hispánica de reconocido nivel, que participa, de hecho, en el documental, dando clases como catedrática en la Universidad de Luxemburgo, y que escribió en su momento, en el año, bueno, no hace tanto, hace unos años, escribió un libro, creo que por 2016, si no recuerdo mal, muy influyente, un libro llamado Imperiofobia y leyenda negra: Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español. Este libro por este libro recibió esta autora la medalla de oro de Andalucía en 2018. Y otra vez volvemos al foco de revisionismo histórico que surge por parte de escritores, pensadores, literatos, historiadores, universitarios, mundo universitario, de las universidades andaluzas, que son quienes están recargando este criterio, esta revisión histórica de negacionismo respecto de el pasado español en sus más tristes episodios, para
dignificar ese pasado y justificar por qué España no debe pedir perdón por su pasado colonial, como sorprendentemente sí han hecho la monarquía británica, ha hecho el presidente de Francia, ha hecho prácticamente todas las monarquías europeas menos la española. Y también han hecho hasta 3 papas distintos, y no de ahora, porque esto viene de lejos, el pedir perdón por el papel de la Iglesia Católica, papas de Roma me estoy refiriendo, el pedir perdón por los abusos que con arreglo bajo la sotana de la Iglesia Católica se han cometido en territorios ocupados por los imperios occidentales a lo largo de la historia. Repito que hasta 3 papas, que se dice pronto, pues quiero decir, Boitila, por ejemplo, fue el primero en pedirlo en 2004, pedir perdón públicamente. Esto, sí, dime, Manolo. No, que asiento porque no tengo nada que puntualizar aquí. Que puntualizar, ¿no? Más que escucharte. Claro, porque es una historia muy poco conocida. Sí. Es decir, uno pensaría que estos son iniciativas sueltas, individuales, como he contado antes, muy marketingizadas con los procedimientos de redes sociales, de crowdfunding, etcétera, etcétera, habituales en muchos otros proyectos de tipo cultural, educativo, etcétera, etcétera, con lo cual pasa desapercibido cuál es la intención real, con una apariencia, un envoltorio muy objetivizado, dándole un marchamo de, pero realmente esto no es inocente. Es decir, esto no se produce porque sí. Yo puedo estar perfectamente de acuerdo con que se nos ha demonizado a los españoles fuera de España de una manera interesada por el mundo anglosajón. Completamente de acuerdo. Es más, lo compro al 100%. Estoy completamente de acuerdo porque no deja de ser una lucha de poder entre distintos imperios por las mismas conquistas de posición de privilegio en el mercado internacional. Entonces, esto lo entiendo de sobra. Es perfectamente creíble. Ahora bien, el moverse en territorios de negativa absoluta, te he hablado de Elvira Roca, pero es que te puedo decir que en este documental, por ejemplo, intervienen pocos personajes que sean fuera del mundo de la academia, pero qué casualidad, los 2 personajes políticos españoles que intervienen son Ramón Tamames. Vaya. Te recuerdo que cada vez que abría la boca en sus últimos años subía el pan. Sí. Y espérate, que el otro es Alfonso Guerra. Otro que tal, madre mía. Claro, claro. Y estas son las cositas que uno, ¿verdad? En fin, le da un cierto tufillo, ¿no? Sí. Y dices, hombre, vamos a ver, ¿y por qué no me sacas a...? A ver, yo recuerdo de todas maneras, y esto es lo más peligroso y lo más grave, es que esto, al margen de ser auténtico carburante para las tesis del nacionalismo español más reaccionarias, como son las de Vox y las de una buena parte del Partido Popular, también tiene su asidero en cierta izquierda patriótica española. Y este es el quid de la cuestión y lo que le hace más interesante, y por eso lo estoy contando hoy aquí, agarrándome un poco a la excusa de la Semana Santa de lo que pasó el otro día con este documental de los negros, que por cierto, si ya que estamos hablando de Semana Santa, si me voy al tema de los negros, oiga, mire usted, yo le voy a pedir a Chimo Puig y le voy a pedir a Bancaja, no, que Bancaja ya no está, al Centro Cultural Bancaja, que es Bankia, que ahora ya no sé ni quién es, que es CaixaBank, creo, sí. CaixaBank, le voy a pedir una subvención de pasta buena para que me cuenten la historia de los negrets, de las muxerangues, y del origen de los castellets y de los muxerangues, el origen negro, cuando toda la vida se ha dicho que era origen musulmán, pero no, las tesis más recientes ya tienen bastante claro y bastante establecido que si nos ponemos a hablar de negros, negros no solamente había en Sevilla, negros en la costa valenciana ha habido tropecientos mil que han sido también invisibilizados y desaparecidos sistemáticamente, y son los que incluso se sabe, porque se ha conseguido encontrar el paralelismo exacto de las torres humanas en ciertas tradiciones de la población Igbo, que es la segunda población en número de importancia en Nigeria. Es decir, y eso viene de ahí, viene del Golfo de Guinea y de la enorme cantidad de esclavos que las rutas portuguesas abrieron del Golfo de Guinea, que fueron los primeros en traer esclavos y abrir rutas de esclavos. Y en esa época Valencia, recordemos, era el puerto principal después del puerto de Cádiz,
Y Sevilla, que se convierte en el puerto principal de toda España, precisamente porque se habilita para tal cosa a raíz de la conquista de América y toda la ruta comercial que se establece a partir de 1492 con los viajes de Colón. Pero Valencia era el segundo, después del puerto de Cádiz y el de Sevilla, el puerto más importante y, de hecho, el puerto más importante del Mediterráneo en la época. Por lo tanto, si nos ponemos a hablar de reivindicaciones históricas de poblaciones invisibilizadas, pues igual que me has hablado de los negritos de la Hermandad de los Negritos de Sevilla, oiga, yo quiero pasta aquí para que me hablen de la verdadera historia de los orígenes de las muserangues, que más valenciano que eso, poco hay en cuanto a tradiciones. ¿Y cuál es la conexión con esas poblaciones ocultadas, invisibilizadas, los estatus? Porque además, en cuanto te pones a mirar, hay muchos paralelismos entre esclavos y libertos negros abandonados a su suerte por sus amos en la costa valenciana de esa época, con la de lo que se nos cuenta en la película esta de los negros, en definitiva, de la hermandad de los negritos, ¿no? Entonces, yo he dejado ahí, hecho este pequeño inciso para conectar, que parece que es que solamente estamos hablando de, bueno, de cosas ahí que nos pillan de lejos, que eso pasó hace mucho tiempo, que qué tiene que ver eso con ahora, etcétera, etcétera, para explicar que todo este discurso revisionista del pasado español, que puede tener mucha razón en una buena parte, pero que su problema es que se convierte en carburante intencionadamente o no para las tesis del nacionalismo español más recalcitrantes y más negadoras de la diversidad o la plurinacionalidad del Estado español, un poco al hilo de lo que siempre ha utilizado la corona para el control social y para el control de los territorios bajo su mandato, fueran en la península ibérica o fueran en el ultramar, cuando había territorios bajo el imperio de la corona en ultramar, pues tiene un corolario aún más peligroso por el lado de la izquierda. Y yo quiero recordar que sobre las polémicas que cada vez han ido creciendo más en torno a la celebración del 12 de octubre en España, surgieron durante una época cuando ya era vicepresidente de gobierno o incluso antes de serlo, unas declaraciones de Pablo Iglesias reclamando la necesidad de la izquierda de recuperar el pasado histórico español y no permitirle a la derecha que patrimonializara los símbolos patrios, entendiendo que debía haber un consenso entre la izquierda para generar un imaginario popular y construir una noción de patria que fuera distinta que aquella que habían, como digo, patrimonializado, monopolizado o estaban monopolizando las derechas en España, ¿no? Ya no solamente es una cuestión del himno o la bandera o tal, con la que muchos españoles no nos sentimos identificados, sea por origen de territorio histórico o sea simplemente por vergüenza ajena y propia de nuestro pasado más cercano, en particular de la Revolución Francesa hasta ahora, que bueno, ha sido, salvo el periodo de un cierto periodo muy corto de la Segunda República, verdaderamente vergonzoso, sino yendo más allá para generar, como digo, una nueva identidad de lo español, la creación o la reconstrucción desde una perspectiva de izquierdas, progresistas, etcétera, etcétera, de lo que significa ser español, de cuál es la identidad española, a qué estamos atando la identidad española, porque históricamente parece haber atado a dos cosas principales, o a tres, que serían la corona española, la Iglesia Católica y la lengua. Y esos serían los tres signos distintivos por los que además somos reconocidos internacionalmente. La Iglesia Católica tiene todavía un pasado impresionante, edificios, universidades, misiones, etcétera, etcétera, en América Latina. Tiene un patrimonio, por tanto, cultural, religioso e inmobiliario, esto yo sé que le va a gustar mucho, ya sea quién, por el tema de las inmatriculaciones, tanto dentro de la península ibérica como fuera de la península ibérica. Todos hemos escuchado hasta que llegó el Borbón y dijo nunca más lo volveré a hacer, pido perdón, que el rey Juan Carlos era por antonomasia el gran embajador en el mundo de España, ¿no? Durante décadas, los 80, los 90,
hasta la mitad casi de la primera década del siglo XXI. La corona era la gran embajadora, la urdidora de los grandes acuerdos que nos permitían salir hacia afuera y que nuestros empresarios pudieran competir con las empresas alemanas y francesas e inglesas, etcétera, etcétera. La corona. Y el idioma, pues 3/4 de lo mismo. Bueno, pues esta idea, que en principio sería una idea que parecería útil, la verdad, la idea de Pablo Iglesias, digo, de generar una nueva identidad no atada de lo español, no atada a estos clichés históricos, con lo que ello significa, tiene un colofón, una deriva muy peligrosa con personajes supuestamente de la izquierda, como el escritor y politólogo Santiago Armesilla, que en su momento, como viejos marxistas, este es un politólogo y escritor cercano al viejo Topo, para que nos hagamos una idea, colaborador del viejo Topo. Escribió hace tiempo El marxismo y la cuestión nacional española, abordando la cuestión nacional española, también en una línea similar a la que desde la derecha se hacía en este documental que he contado de España en la primera globalización, reivindicar el pasado histórico español, aunque haya sido bajo el formato de imperio, es decir, de espada y de cruz cristiana, ¿no? No solo él, por ejemplo, tenemos a Guillermo del Valle, que es un abogado en ejercicio, es ahora mismo el youtuber de referencia de la izquierda socialista a través de la página web El Club Jacobino y la página de YouTube El Jacobino, que bueno, pues tiene además como colaboradores a otros politólogos. Otra vez vuelve a aparecer aquí la Universidad de Sevilla, Pablo Lavide, la Facultad de Humanidades de la Universidad de Cádiz. Otra vez vuelve de nuevo a intervenir las universidades andaluzas. Y en definitiva, hay una generación de think tanks a la española, financiadas en medios cercanos al Opus, en cuanto a su presencia, a su entorno, en cuanto a su presencia en las universidades particularmente andaluzas, de la que están bebiendo y comiendo, o respecto de la que están trabajando, tanto desde el lado de un enfoque mucho más de Estado y en ese sentido de conservar las esencias patrias por la derecha, como desde el lado de la izquierda marxista, que están, en definitiva, construyendo un carburante perfecto para el negacionismo histórico que escuchamos de una manera horripilante de cuando en cuando, no solamente a los portavoces de un partido como Vox, sino también a incluso destacadas personalidades del mundo de la cultura, del mundo de las instituciones españolas, que en definitiva representan al Estado español fuera de España, como voces autorizadas, y que debería efectivamente hacernos preocuparnos y sobre todo aprender a leer entre líneas y averiguar muy mucho esto de dónde viene y con qué intención, cada vez que se nos presente, y cada vez va a ocurrir más, documentales que supuestamente repasan episodios supuestamente anacrónicos de nuestra historia, pero que sin fustigarnos la espalda por los pecados del pasado, al menos comprendamos que esto tiene una intencionalidad política porque forma parte del llamado contraataque cultural de las derechas en toda Europa, que es lo que probablemente explica por qué Éric Zemmour en Francia saca un 7 y pico % en el momento en que dulcifica un poco su imagen Marine Le Pen para tratar de acercarse más al votante de centro, pero que son posiciones, bueno,
Ya os contaré otro día cuando haya tiempo el código Talergy, que es un poco la hoja de ruta de toda Europa en este momento, la misma que ha autorizado Víctor Orbán para llevarse de calle las elecciones en Hungría y la misma teoría conspiranoica por la cual hay un complot para diluir la esencia cristiana y española, en este caso que nos toca a nosotros, a base del mestizaje constante de la población europea, particularmente con personas de procedencia musulmana o que tengan el credo musulmán. Ya vuelve a aparecer el factor religioso, como viene apareciendo en todo esto que os está contando a lo largo de dos aparentes inofensivos documentales y que no se pueden leer en clave meramente anecdótica, sino que por el contrario forman parte de una gruesa capa de reivindicación de una construcción identitaria europea que está al servicio y ahora mismo en la boca del discurso más excluyente que existe por parte de las ultraderechas europeas. Y bueno, eso es lo que quería contaros así en Semana Santa, para que en vez de ver Ben-Hur o Quo No, Vadis, ¿no? no sé qué es Pues más largo. os Bueno, echéis, os interesante, echéis pero ahí. buena Hombre, porque película. había mucho que contar, Manolo. Sí, sí, ya. No tenemos nunca tiempo de hablar de estas cosas porque No, siempre vamos a golpe de a salto de caballo actualidad. con la actualidad y me parece que estas son las cosas que están pasando bajo mano y no nos estamos enterando, porque no, esto no está en los debates de los movimientos sociales, esto no está prácticamente en ningún sitio. Pero mientras tanto hay otros que sí se están moviendo, que están decidiendo qué proyectos audiovisuales se financian, porque hoy todo es a través de proyectos audiovisuales, ya lo hablábamos el otro día, y están decidiendo qué proyectos audiovisuales se financian y qué proyectos audiovisuales, cuando intentas hacer proyectos audiovisuales, y me estoy acordando, pues, por ejemplo, que esta película de los negros que hemos visto tuvo un precedente que nada tiene que ver, como es el de Gurumbé, Canciones de Memoria Negra, del gran Miguel Ángel Rosales. Si nos escucha en algún momento, pues desde aquí le mandamos un saludo. Y sin embargo, este hombre lleva buscando financiación en todo, él también es andaluz, en todo el sector cultural, privado y público en Andalucía, desde aquella película que ha obtenido un infinito número de premios internacionales en todo el mundo y no tiene financiación, y en cambio el director novato, porque es un director novato de la película de los negros, sí obtiene financiación. Es ingenuo, es inocente pensar por qué unos proyectos llegan y otros proyectos nunca llegan. ¿Qué clase de proyectos son los que llegan? Pues creo que de eso tendremos que pensar un poco. Y por eso es que ahora en Semana Santa, que hay tiempo A de pensar. más en comparación con el resto del año, Entre pues el el que resto del quiera que sector. se lo reflexione un poco. Y el que no quiera, pues mira, no será por nosotros, que lo hemos avisado. Ojo, porque nos están comiendo muy mucho la tostada y el discurso excluyente de Cemuro, que es el mismo exactamente que el de Orbán, es el discurso de Vox también, y va a ser, y está siendo ya el discurso, y lo va a ser mucho más ahora, a raíz de la investidura de Mañueco en Castilla y León, el discurso de una buena parte del Partido Popular. O sea que ahí os quiero ver. Al loro. Bien, Carlos, nos despedimos. Despídete, despídete, pórtate bien y despídete. Pues Ya. No, va. ahora vamos a hacer los pasos de Semana Santa. Me Ya. cago en la madre. Bueno, pues nada, eso, que lo busquéis por ahí. Las pelis que os he recomendado, la segunda, aunque sea mirándola desde un punto de vista crítico, esta de España, la primera globalización, es muy interesante, Vale, pero que nos pongamos las pilas, que nos comen la tostada. vale. Espero que haya sido interesante para la audiencia todo lo que has contado. Yo no he dicho ni pío en prácticamente una hora. Te he estado escuchando atentamente. Espero haberme enterado de algo. Imagino que sí. Y si no, lo Joder, volveré a macho. escuchar. Sí, pues No, nada, ya sabes. me refiero que cuando estoy grabando o cuando estoy atento Mm, a lo que pasa en la radio y a los mm. búmetros y a las luces y todo eso, cuando te Bueno, escucho mejor. yo en el Club de Oyentes de Radio Clara hay una reseña más detallada para quien quiera más detalles Sí, sobre la película Los Negros. La pueden ver ahí, pueden ver los detalles.
Y luego en mi propio muro de Facebook ha habido un debate muy animado durante este fin de semana, a raíz precisamente de mi comentario sobre esta película, con otras personas expertas en sociología desde un punto de vista progresista, donde hay más informaciones y más detalles y se pueden contar y bueno, la gente puede leerlo y quien esté más interesado puede acudir ahí buscando fuentes y buscando cosas que están ahí, ¿vale? Vale. Muy bien, Carlos. La semana que viene, si no pasa nada. La semana que viene, no sé yo si habré podido con las torrijas, pero bueno, si he podido con las torrijas, entonces estaremos aquí de nuevo. Sí que has podido. Tú eres un tío fuerte. Te has podido, hombre. Bueno, Vale. mucha salud. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Dios. Bueno, ya. Sí, ¿no? Sí. Nos vamos también de aquí. Pues tú sabes que yo, Manolo, trato de cuando en cuando traer temas de los que normalmente en la radio no se Es un habla. tema que le tiene que interesar a la gente. Hombre, yo creo Y que que sí, ¿eh? Yo creo que sí. es que ya son 59 minutos. Sí, no, está clarísimo, Es pero decir, no, quiero decir que yo, aunque haya estado charlando mucho y lo que sea, espero que la gente no se me haya perdido demasiado porque realmente, aunque de cuando en cuando me salía un poco de lo que iba contando, claro, porque si no si haces una narración lineal tanto rato seguida, la gente efectivamente se agota y se va. Pero a mí es un tema que me preocupa mucho, el tema identitario, pero visto desde el lado de cómo se está redefiniendo Europa y cómo se está reescribiendo la historia desde el lado de la extrema derecha, mm, de una forma tan excluyente, otra vez de tanto supremacismo, a mí me preocupa muchísimo. Es decir, porque tienen los recursos, porque tienen el control de los recursos económicos, porque tienen el control de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en prácticamente todos los países. mm. Acuérdate lo que pasó en Alemania, acuérdate lo que pasó lo que puede pasar en Francia. Aquí la gente da por hecho que va a ganar Macron. Yo no lo tengo tan claro. Yo no tengo tan claro que los votantes de Melenchón vayan a votar a Macron por aquello de siempre de es que para que no llegue a Marine Le Pen. Pero vamos a ver, es que Marine Le Pen, que todos sabemos que lo que viene haciendo desde el año 2015-2016 es un lobo con piel de cordero, es ponerse cada vez más piel de cordero. Sí, más. Eso ha dejado, sí me creo que los Ha dejado votantes un de... espacio a su derecha que ha Pero ocupado claro que, él. pero porque lo recuperan la segunda vuelta, yo sí me creo que los votantes de Zemmour van a votar a Le Pen y Sí, son un sí, 7 y pico %. sí que sí. ¿Eh? Pero en cambio yo no me creo que los votantes de Melenchón vayan a votar así porque sí a Macron. A lo mejor Algunos no, a digo lo yo que mejor votarán, algún porcentaje, si no pero se irán a la abstención. está muy claro. Pero si se van a la abstención, Lo hemos saca pensado. cuentas. Sí, 24 de Marine Le Pen y 7 y pico de Zemmour, ¿cuántos son? 32, números redondos. Macron tiene 28, va a estar ahí la cosa, por mucho que le voten a algunos que los que hayan votado a Melenchón y a otras fuerzas me menores. imagino El Partido Socialista, que hayan votado al Partido Socialista y que ahora, pero que es un porcentaje muy pequeño, y que vayan a votar a Macron justamente por ese temor de que viene la derecha, lo que nosotros aquí diríamos que vienen los fascistas, que viene alerta antifascista, que diría Pablo Iglesias, ¿no? mm, O que dice Pedro Sánchez, ¿no? Que también dicho de otro modo, pero viene a decir lo mismo. Está todo el día con el cuento de la extrema derecha, que no es un cuento, pero es que no atacan por donde hay que atacar, que es al discurso, sino mm, atacan solamente por el imaginario popular, lo cual es una falsedad, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho realmente. Esto se viene viendo venir desde hace mucho tiempo. No es una cuestión folclórica, no es una cuestión se repite con mucha claridad. O sea, tú ves el discurso de Zemmour en Francia y ves el discurso de Orbán, lo de la dilución de la identidad europea blanca y cristiana, eh, eh, y lo ves a Zemmour, ves a Orbán, y es exactamente la misma cosa lo que dicen. sí, Es la misma cosa lo que dicen. Y eso está pautado, es decir, se sabe cómo se convirtió en una hoja de ruta a partir del año 2005, está documentado. Es decir, no es casual, no es de pronto Zemmour es un iluminado o Abascal es un iluminado o tal. No, 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 no. Hay un montón de think tanks trabajando justamente en esa construcción, en ese contraataque cultural. Y lo más fuerte es que para validarse públicamente
se utilizan estrategias que tienen mucho que ver con llamar a formar parte o a participar en ellas de personalidades, bueno, relacionadas con la izquierda histórica, que no saben dónde pisan y que con tal de tener un grado de protagonismo que les recuerde los tiempos en los que fueron importantes, pues ahí a chupar cámara. Ya te he contado antes lo de Tamames y lo de Guerra. lo diré, lo de Afonso Guerra. Sí. O sea que no es, hombre, dices, hombre, no hay ningún referencia, porque en este documental tan bien hecho y tan documentado de la España primera globalización, no me has invitado a gente que mira que hay en América Latina que te dé respuesta a tu tesis para que haya tesis y contratesis, si tan sólido pretendes que sea? ¿Por qué no hay mira que hay profesores universitarios en California, en Puerto Rico, en Perú, gente absolutamente reconocida desde el punto de vista académico que te puede dar respuesta punto por punto a lo que se cuenta en esta tesis, pero no la hay. Vale. Pero no la hay. ¿Por qué? Esto te demuestra cuando algo es tendencioso, es decir, cuando tú no has contrastado con una antítesis la tesis que pretendes sostener, pues está siendo tendencioso. Entonces, claro, esto es lo que pesa en este asunto. Como sea, yo no sé si alguien tendrá ganas de pensar en esto dos veces, como este asunto está totalmente ausente. Sí, es una. De los movimientos sociales está Le vamos a totalmente presentar a la audiencia una cosa nueva que le va a pillar. Digo, bueno, hoy te qué va esto. Hoy... Bueno, pero la Semana Santa ahí me lo puedo permitir, yo que sé. Vale, O sea, vale. o que nos lo permitan, espero. Pero fíjate, Manolo, este debate no está en la agenda que no, que lo sé. anarquista. No. Anarquista no está. En Pero es que ninguna, no está en la agenda ninguna. marxista, en la Sí. agenda del entorno marxista sí que está, pero curiosamente está prevaleciendo mucho más bueno, la dulcificación o el blanqueamiento o la reparación de la imagen, del imaginario popular que se tiene sobre el pasado español, que digo yo, pues hombre, igual el señor Benito Pérez Galdós o igual el señor Valle Inclán, si estuvieran vivos, o qué sé yo, el señor Unamuno, por ejemplo, tendrían algo que decir a esta reescritura de la historia que se está haciendo, que no creo yo que estos señores dijeran ni escribieran las cosas que dijeron ni escribieron sobre la realidad del Imperio Español en decadencia, si hubiera sido tan brillante como ahora tratan de contársenos, ¿no? Que no digo yo que no sea exagerada la leyenda negra, sí, vale, pero de ahí a yo no tengo por qué pedir excusas, todo lo contrario, tenemos que estar enorgullecidos. Una de las cosas de marketing que más se cuenta de este documental es que el público en general, después de ser el documental más visto en 2021, en la mayoría de las salas espontáneamente se levanta a aplaudir. ¿Por qué? Claro, porque, hombre, normal, si a mí tú me dices, enorgullécete de ser español, coño. Claro, que tenemos ahí una historia formidable. Gracias a nosotros no se entiende. Tú terminas de ver el documental, me pasó a mí que lo estuve viendo el otro día porque ya me despertó tanto curiosidad que dije, mira, lo voy a ver. Entonces, pese a que sabía de la intención, pero digo, bueno, para hablar de las cosas hay que verlas, ¿no? Y digo, a ver, claro, si tú a mí, yo termino de verlo y me han contado durante 2 horas de una manera muy bien trabajada la idea de que sin España la configuración del mundo que hoy conocemos no sería la misma y que España fue vehicular completamente porque fue el primero en conectar 3 continentes al mismo tiempo y que se definió gracias a la historia del Imperio Español. Y dices, pues, sí, joder, oye, qué orgullo, ¿no? Y qué bien, qué guay, ¿no? Ser español, qué contento, ¿no? O sea, a ver, viva el cicampeador, ¿no? O sea, claro, al final acabas, bueno, si te cuentan un mensaje positivo sobre ti mismo, siempre lo vas a recibir mucho mejor que si es un mensaje negativo, pero te dicen, no, es que nosotros los españoles somos tan tontos que hemos interiorizado todo el discurso que se ha hecho desde fuera sobre el pasado español para convencernos de que es así y nos lo tragamos. Y muchos historiadores de estos pues discuten que en los libros de texto se nos están contando, pues efectivamente, que se ha tragado a pie juntillas que la leyenda negra española fue real. La gripe española, la furia española, todo eso son
forma parte de la leyenda negra, ¿no? Y que no se correspondió en absoluto con la realidad, que eso es una reescritura de la historia. Vale, de acuerdo, vale, pues me parece bien. Pues chico, las campañas donde tienes que hacer las campañas, que será en Los Ángeles, California, que será en Miami, que será en México DF, que será, y reescríbete la historia, a ver si vas a los indios de Cajamarca en Perú y les explicas que no, que la masacre de Cajamarca no existió. Que no, eso no, hombre, eso eran otros, eran ellos que como estaban por civilizar, ¿sabes? Sí. Pues entonces se mataban entre ellos. Nosotros llevamos la Biblia, las leyes, el orden. Fíjate, levantamos ciudades y dices, chico, yo qué sé, o sea, no me comas el coco, ¿no? Porque es que además encima les estáis haciendo el caldo gordo, que ese es el mayor peligro, porque lo que estáis haciendo es darle todos los todo lo que se necesita para que la extrema derecha, esté en el PP o esté en Vox, construya una historia por la cual, encima, quien quiera, pues lo que pasaba aquí cuando se denunciaban, salías en Antena 3 o salías en algunos activistas que salieron del 2000, en torno a 2012, 2013, 2015, en esta década pasada, ya a clamar públicamente contra la identificación del Día de la Hispanidad con el Día de la Patria, por lo que había significado la llamada Hispanidad, y el 12 de octubre el Día de Colón, lo que había significado, no tanto Colón en sí mismo que también, sino todo lo que vino después. Y eso está loco, eso son sectas, tal. Y bueno, macho, pues serán sectas aquí, porque por lo que estamos viendo en América Latina con el derribo de estatuas, con el derribo de tal, con las vandalizaciones como símbolo de protesta, etcétera, etcétera, igual no son tan secta, ¿no? Allí desde luego no parece. Cuando ya presidentes, Bolivia, México, cogen la antorcha, aunque sea para sus propios fines electoralistas o presidencialistas, es porque hay un caldo de cultivo que saben que pueden aprovechar. Así que dar la batalla donde la tengáis que dar. Pero, hombre, no le hagáis el caldo gordo a las tesis más rancias de la historia y más excluyentes dentro de Europa, sabiendo que encima hay una hoja de ruta para eso, para generar una nacionalidad excluyente de lo español, lo europeo, lo cristiano. Y eso es lo que está pasando. Y por eso a mí me preocupaba tanto esta historia. Y por eso quería aprovechar hoy que estábamos en Semana Santa con lo de los negros, de los negritos, etcétera, etcétera. Digo, mira, si no lo cuento hoy, no sé cuándo lo voy a contar. Bien Así contado ha que, estado, Carlos. A ver, vale, pues para pues eso estamos, para estas cosas. Entonces, ahí pues, estamos. Radio Clara está para esas cosas. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Puede ser más minoritario, puede la gente preferir escuchar otra cosa en algún momento, más entretenido, más light, pero no, Más light, pero yo creo que no estamos además para. Si no lo este hacemos nosotros, programa, no lo hubiera hecho. Si no lo cuentas, no lo. este programa en concreto se supone que es un programa para reflexionar, ¿no? O Se sea, para supone. reflexionar sobre lo que está pasando, ¿no? No Sí, solamente para contarte, para leerte las noticias del periódico, porque eso. si te leo solo las noticias del periódico, pues bueno, al final no es más que un informativo como otro, ¿no? Es decir, Sí. que y no tendría tanto interés. Creo que es para analizar un poco lo que pasa y pues bueno, pues para, como decía ayer Rafa Cid, ¿no? En este mismo programa, ¿no? De que al final lo anarquista, entre comillas, ha quedado diluido en una especie de De izquierda izquierda. que tampoco se sabe qué es, porque cada día está más difuso qué es izquierda y qué no es izquierda, ¿no? A qué se llama izquierda y a qué no se llama izquierda. Y bueno, pues a ver, tanto decir que viene el lobo, al final no te creen, ¿no? Y dices, "Ah, va a venir el lobo, si el lobo no viene nunca al final. Marine Le Pen nunca ganará. Bueno, pues más vale que no gane, porque como gane, me voy a reír yo cuando saque a Francia del euro y se vaya a la Unión Europea a hacer puñetas. Y claro, dices, bueno, pues ¿para qué quiero yo la Unión Europea? Fíjate las barbaridades que ha hecho, y fíjate que los hombres de negro, y al final lo piensas y dices, sí, sí, sí. Y es verdad, ¿no? Porque dices, anda que ya les vale, pero la unión de los mercaderes, ¿no? Pero claro, luego lo piensas y dices, joder, macho, pero es que en España, si no fuera por la legislación de la Unión Europea y por sus tribunales, las burradas que hacen los tribunales españoles y cómo está de repartido el poder al estilo de la vieja corona española con la Iglesia Católica y con los bancos, es que todavía sería peor si estuviéramos fuera. Y claro, dices, pues macho, entre Málaga y Malagón, no sé casi entre qué quedarme, ¿no? Así que bueno, yo me voy a ver si me como unas torrijas
Y ya, si acaso, el lunes de la semana que viene, el martes que diga, nos volvemos a ver, ¿vale? Muy bien, Carlos. Yo también me voy. Vale, a Ya mandar, sabes, pues caballero. ahí, a mí a que me manden, ¿vale? Sí, ¿no? Sí. Vale, pues eso. Calla, que no te puedes aguantar. Vale, hasta luego. Dale, adiós. Chao.